Recordemos que cuando hablamos de epidemia nos referimos al incremento del número de casos de un evento de interés en salud pública, no necesariamente una infección, aunque con mayor frecuencia se utiliza el término en el contexto de enfermedades infecciosas, cuando este número de casos se incrementa por encima de lo esperado para una región específica en un momento específico del tiempo. Sabemos que se presentan epidemias de enfermedades infecciosas que tienen un comportamiento endémico, pero en las cuales en algún momento, dado un factor climático, dado una afectación de las coberturas de vacunación, podemos presentar epidemias, como sucede eventualmente en varias regiones del mundo con dengue, como sucede con malaria, como sucede con sarampión. Entonces, esta epidemia es sencillamente un incremento del número de casos por encima de lo esperado para una región y un momento específico del tiempo. Sucede que algunas epidemias pueden llegar a tener una alta propagación geográfica. Hay varias definiciones de pandemia, pero en general podemos decir que una pandemia es una epidemia que alcanza una alta propagación en varios continentes y ejemplos de ello, por supuesto, la pandemia de COVID-19, pero en el 2009 también la pandemia de H1N1, eh, muy cercanamente la pandemia de Zika o de chikungunya, que afectó prácticamente a todos los países del mundo, o si nos vamos atrás, la famosa gripe española. Entonces, una pandemia es una epidemia que tiene una alta propagación geográfica. Cuando hablamos del concepto de endemia, que tiene varias acepciones, en general nos referimos a un evento de interés en salud pública, por lo general, de nuevo, una infección, que tiene un comportamiento dentro de un umbral, dentro de un canal, para una región específica en un periodo específico. Hay infecciones en particular que tienen comportamientos estacionales, que tienen picos en ciertas épocas del año y que esos picos se presentan prácticamente todos los años. Ese umbral nos representa el, los cambios esperados de acuerdo a lo observado históricamente para una región, digamos Colombia o un municipio específico a lo largo del año. Esperamos, por ejemplo, que en infecciones respiratorias tengamos dos picos anuales en prácticamente todas las regiones del país. Es endémico, es propio de la región tener ese comportamiento y de ahí viene el concepto. Ahora, que tengamos una infección que se comporte endémicamente, como el dengue, como la malaria, no quiere decir que dentro de una endemia no pueda tener ocasionalmente, por ejemplo, por fenómenos climáticos como el niño o la niña, salidas de ese comportamiento histórico con un incremento por encima de lo esperado para una región en un momento dado. Por eso, el hecho de que tengamos una endemia no descarta que ocasionalmente en una enfermedad endémica se presentan epidemias. Ese es el ejemplo del dengue, de la malaria o incluso de las infecciones respiratorias, en las que en algunos años podríamos tener en algunos momentos del tiempo, en algunos meses, unos valores por encima de lo esperado incluso para ese mes, incluso si es normal que tengamos un incremento. COVID-19 es una infección que todavía podemos decir que es nueva, entre comillas, que comenzamos a conocerla mayoritariamente en el mundo a partir del 2020, cuando comenzó a propagarse en prácticamente todos los territorios del mundo. Y al ser un incremento del número de casos nuevo, pero además con un altísimo impacto en salud pública, pues es por supuesto una pandemia. Es esperable que con este virus, al igual que con otros virus respiratorios, comience a tener un comportamiento dentro de unos niveles mucho más aceptables. Cuando decimos de que COVID se puede volver una endemia, nos referimos no solamente a que sea una endemia, sino que lo que esperamos es que sea una endemia de bajo impacto. Esto en términos de salud pública quiere decir
que el comportamiento que tenga para una región dada a lo largo de los años se presente dentro de unos niveles aceptables. El gran desafío que tenemos es discutir qué es un nivel aceptable. Las políticas de cero COVID que intentaron imponer países como Australia, como Nueva Zelanda, han tenido un alto costo humano, social y económico y han mostrado que técnicamente son difíciles. La aparición de nuevas variantes hace que, incluso con coberturas de vacunación, pensar en un cero COVID es algo técnicamente, si no imposible, sí muy difícil, al menos al corto y al mediano plazo. Por esto, muchas de las estrategias están enfocadas a controlar el impacto de la pandemia. ¿Qué quiere decir controlar? O controlar el impacto del virus. A tener unos niveles que al máximo posible reduzcan su impacto en términos de las secuelas más graves, como la muerte, como la hospitalización y también las secuelas crónicas de la enfermedad. Esperamos entonces que tenga un comportamiento endémico en el sentido de que se mueva dentro de unos parámetros aceptables para una región. Plantear que es aceptable depende de reconocer para otras infecciones respiratorias que tienen un comportamiento también endémico y con picos estacionarios, cuánto es el nivel que la sociedad aceptará. Ahora, este es un debate que implica no decir que estamos fatalmente condenados a tener un número de casos y de muertes, porque la salud pública hace el máximo esfuerzo posible para reducir esos casos lo más posible, pero también, sobre todo, para disminuir las desigualdades injustas, las inequidades en la distribución de la mortalidad y la incidencia, sobre todo de casos graves. Hacerlo implica mitigar la mayor parte de los impactos, como dije, humanos, sociales y económicos, pero sobre todo evitar la generación de gradientes sociales injustos en donde la concentración de la mortalidad y los mayores impactos estén en cierto sector de la sociedad. Esperamos que esto se comporte como otras infecciones respiratorias, no sabemos todavía si será así, y eso implica que se incorpore, como ya se está haciendo, al marco de la vigilancia epidemiológica y de la acción de salud pública, y por supuesto, monitorizar implica reconocer que en el marco de esa endemia se pueden presentar picos epidémicos en determinadas poblaciones, sobre todo no vacunadas, o por cambios que se presenten biológicos del virus. Especialmente si la endemia tiene unas características de un impacto en salud pública menor, y menor quiere decir comparable o incluso por debajo de lo observado para otras infecciones respiratorias agudas, podría esperarse que, si bien debemos mantener la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y respuesta rápida basada en la inteligencia epidemiológica, también puede ser necesario mantener algunas medidas básicas de autocuidado. Pero estas medidas no serían exclusivas para COVID, sino que son medidas básicas que aplican para otras infecciones respiratorias e incluso para otras infecciones que también comparten vías de transmisión, como por ejemplo las que tienen que ver con las manos. En el caso de las infecciones respiratorias, cada vez se reconoce más el papel que tiene la transmisión por aerosoles, no limitado solamente a COVID, sino a muchas otras infecciones respiratorias. Es muy probable que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia vaya a ser la necesidad de aumentar la ventilación en espacios cerrados, incluyendo los espacios de trabajo. Un desafío que implica no solo un cambio de conducta, sino probablemente un cambio transitorio en las infraestructuras que permitan una mayor ventilación. También elementos básicos de autocuidado como el lavado de manos son esenciales. La pandemia nos los recordó, pero son prácticas que siempre debieron estar ahí y que solamente la pandemia nos ayuda a reforzar. Una gran discusión, por supuesto, se va a dar sobre el uso del tapabocas. Es todavía prematuro, probablemente en Colombia, plantear esa discusión, pero sí es cierto que el uso del tapabocas se debe justificar sobre todo a largo plazo, tal vez a mediano plazo, en personas que tengan síntomas respiratorios, aunque lo más importante, y va a ser probablemente mayor cambio cultural, es que las personas con infecciones respiratorias deberían seguir aislándose, sea o no sea COVID, para evitar la propagación de enfermedad, como es lo normal en otros países.
El uso de tapabocas sería para personas con síntomas que tengan que salir a la casa en algún momento y tal vez para personas sanas en lugares donde sea difícil guardar el distanciamiento físico, como el transporte público o grandes aglomeraciones donde entremos en contactos con desconocidos, en donde la transmisión por aerosoles es importante, especialmente en espacios cerrados, muy aglomerados y poco ventilados. Es muy probable que sigamos recomendando utilizar el tapabocas en esos lugares, ya no tanto por COVID, sino, o no solamente por COVID, sino por otras infecciones respiratorias. Incluso si las vacunas tienen una buena protección, creo que es una medida básica y que tiene un bajo costo, particularmente, insisto, en escenarios particulares como los espacios cerrados, aglomerados y con baja ventilación. Este virus nos ha enseñado a ser prudentes con respecto a los pronósticos. Varios expertos internacionales coinciden de que probablemente hacia finales del año y principios del próximo año, los mayores impactos en salud pública de la pandemia se han disminuido. Es decir, esperamos que se disminuya o se siga disminuyendo. En Colombia ya le estamos observando el número de muertes, el número de hospitalizaciones e incluso la propia, en menor medida, la incidencia. Particularmente las vacunas tienen una alta efectividad, como sabemos, para prevenir las formas graves, aunque también una efectividad que no es despreciable para reducir el contagio. En esa medida, las coberturas crecientes de vacunación a nivel mundial, que necesitamos que sean globales y equitativas, tenemos coberturas muy bajas en África, sumadas a la inmunidad natural dada por la exposición natural al virus, esperamos que generen en primera instancia una protección colectiva a las formas más graves de la enfermedad. Eso no quiere decir que desaparezca, pero sí que sus impactos sean menores y que tengan menos implicaciones sociales. Que esa situación se mantenga depende del comportamiento biológico del virus, de que no surjan nuevas variantes con una altísima evasión de la respuesta inmune. Por ahora las vacunas mantienen su efectividad en general como muy buena y en algunos casos muy alta para prevenir formas graves y por supuesto, insisto, de la equidad de la vacunación. De eso depende que podamos hablar de no solo de esa endemia, sino de esa endemia de bajo impacto. Esa combinación de factores lo hará sostenible, no sin descartar que también sea posible hacer vacunaciones en grupos específicos, es algo que todavía no sabemos, y por supuesto entendiendo, como dije, que algunas medidas básicas de autocuidado, no para COVID, sino para infecciones respiratorias, tan básicas como la ventilación o el uso de tapabocas en sintomáticos o en lugares aglomerados van a ser necesarias. Y por supuesto, el hecho de que sea una endemia no quiere decir que los epidemiólogos y los salubristas nos olvidemos de ello. Vamos a seguir teniendo que monitorizar este evento como otros, vamos a tener que seguir haciendo evaluaciones y respuestas rápidas en salud pública, vamos a tener que seguir estudiando brotes como con otras infecciones en el marco de una vigilancia epidemiológica. Lo primero es que tenemos que llegar a las personas que no tienen ni siquiera una dosis. En particular en los mayores de 50 años hay más de 2 millones de personas que no han recibido una dosis. Tenemos que buscarla. Muchas de esas personas podrían tener algún tipo de inmunidad previa por la exposición al virus, pero tenemos que protegerlas más. Muchas de ellas probablemente siguen siendo susceptibles y tenemos que, con más razón, vacunarlas lo más rápido posible. Estamos actualmente incrementando la protección de los mayores de 70 años con la vacunación con una tercera dosis, pero tan importante, quizás más importante que eso, es llegar a los que ni siquiera tienen una dosis mayores de 50 años. Y en general de toda la población, pero por supuesto aquellas personas con mayor riesgo de complicar y morir siguen siendo nuestro foco. Lo primero es incrementar las coberturas de vacunación a nivel poblacional, pero con enfoque de riesgo para llegar a los que ni siquiera tienen una dosis mayor de 50 años. Lo segundo es mantener unas medidas básicas de aislamiento y rastreo de contactos, en donde todas las personas que tengan síntomas respiratorios se aíslen o si no tienen síntomas respiratorios, pero son contacto estrecho de un caso confirmado o tienen una prueba positiva, aunque no tengan síntomas, tienen que aislarse, no tanto o no solamente por protegerse a sí mismos, sino por proteger a los demás y particularmente a los más vulnerables, incluso si están vacunados. Así cortamos las cadenas de transmisión. Y por supuesto, el uso de tapabocas, que tenemos un debate actual
pero particularmente en lugares de baja ventilación, quiero insistir, donde existan altísimas aglomeraciones, no podamos guardar el distanciamiento físico, en donde tengamos contacto con un número muy alto de personas con las que no convivimos, puede ser muy importante. La ventilación es fundamental. Abrir puertas y ventanas en los lugares de trabajo ha mostrado un impacto importante para reducir la transmisión. Si bien idealmente se necesita promover más actividades al aire libre, procurar una ventilación en los espacios de trabajo y de estudio, por supuesto, es fundamental para reducir la transmisión no solo de COVID-19, sino de otras infecciones respiratorias.